Libro de Hebreos, capítulo 11. Tenemos un hermoso tema esta mañana. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Nada más vamos a leer un solo versículo del libro de Hebreos. Estamos comenzando un año, de hecho este es el segundo domingo del año, ¿verdad? Y bueno, es un buen mes. Enero dicen que es un buen mes para hacer buenos propósitos. Y bueno, vamos a pedir un propósito al Señor en esta mañana, que va a ser este tema. Ahorita les voy a decir el nombre del tema. Vamos lo tenemos, Hebreos, capítulo 11, ¿sí? Libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Quiero que todos lo tengan, para que todos lo leamos, todos lo atesoremos en nuestro corazón y digamos, sí Señor, yo me acuerdo que ahí decía en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Vamos a leerlo todos juntos lentamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leerlo una vez más, nada más es un solo versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta lectura, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra, Señor, no salga de mí, que salga de ti, Señor, y que quede en las mentes de cada uno de mis hermanos, Señor, que quede en sus mentes, que quede en sus corazones. Gracias por todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Acá también ahí está un versículo ahí en la pantalla, dice, sin fe es que imposible agradar a Dios. Hemos visto mucho siempre esa palabra fe, ¿verdad? Siempre la vemos ver mucho, la miramos mucho. Bueno, el tema de esta mañana dice, las cosas que quiero no vienen porque no tengo fe. ¿Sí? A ver, quiero que repitan conmigo. Las cosas que quiero no vienen porque no tengo fe. Amén, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos fe, todo es posible para el que tiene fe. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y no agradamos a Dios porque a Dios le agrada que nosotros confiemos en Él, ¿sí? Entonces, por eso dice que es imposible agradar a Dios. Les digo, esta palabra fe, la he oído desde niño. Yo desde niño escuchaba y casi siempre a veces no, como que no captaba lo que es la fe. Siempre tuve un problema con esta palabra, fe. Nunca me la explicaron totalmente bien. Y siempre yo he tratado de, cuando hablo de la palabra fe, hacerlo lo más sencillo que sea para que la podamos entender. Miren lo que dice, en Hebreos dice, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, ahí mismo capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, así nos lo explica Hebreos capítulo 11 versículo 1. Siempre les digo, yo siempre he tratado de hacer las cosas sencillas. ¿Saben qué, hermanos? Esta es mi experiencia. Si yo como pastor no entiendo el título ni la predicación que voy a dar, ¿saben qué? Ustedes tampoco la van a entender. Así es de fácil. Si uno no entiende lo que uno está diciendo, lo que quiere comunicarle a ustedes, ustedes tampoco lo van a entender. Yo le platicaba a mi esposa que en los años 30, en los años 40, se nos predicaba mucho, hace 30 años, 40 años, nos predicaba mucho teología, se nos hablaba mucho bien directamente cómo era la palabra, pero como que no nos la explicaban. Entonces, muchas cosas en mi mente quedaron como nebulosas, como no las entendía, ¿sí? Hasta ahora que soy adulto y que me meto a ver las cosas y yo, ¿saben? Soy muy curioso, yo trato de ver todas las cosas como son. No nada más porque me lo dice así como me lo dice. ¿Se acuerdan de Proverbios, que estamos viendo Proverbios? A veces hay proverbios que no se entienden, ¿va? ¿Se acuerdan que hemos visto proverbios como que los lees y no lo entiendes? La segunda vez lo lees y no lo vuelves a entender. La tercera lo vuelves a leer y no lo entiendes. Tienes que irte muy despacio, sacando letra por letra, viendo qué es lo que significa.
A mí me pasó mucho esto en muchos temas del cristianismo, muchos temas de la Biblia. Y uno de ellos fue la Biblia, la fe, perdón. La fe es uno de los temas que como que siempre me descontrolaba ahí. ¿Qué es la fe? ¿Por qué es la fe? ¿Para qué es la fe? Y hoy traté de hacer algo sencillo. Miren, también me fui a buscar la definición de este versículo. Me fui a buscarlo en la versión nueva que dice Dios habla hoy. Es una versión nueva que más o menos es clara. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe. ¿Sí? Esa es la fe. O sea que para que nos podamos acercar a Dios, tenemos que estar bien seguros que Dios existe. Amén. Porque si crees que a lo mejor Dios existe, a lo mejor Dios no existe, estás como en un divagando. Pero cuando tú crees que Dios existe, ya tu fe va a crecer 99%, ¿sí? Entonces, yo les pregunto en esta mañana, ¿ustedes creen que Dios existe? Amén. Amén. Eso ya tienen un 99% ganado en la fe. Hoy lo vamos a ver. Vamos a ver bien sencillamente, miren, otra palabra sencilla de explicar la fe. La fe es, fíjense, para que lo veamos fácil y sencillo. La fe es creerle a Dios. A ver, repita conmigo. Fe es creerle a Dios. Fácil, así está la fe. Si tú le crees a Dios, ¿sabes qué? Todo se va a hacer posible. Y saben que mucha gente a veces dice, es que yo no tengo fe. Y en esta mañana yo les voy a demostrar que todos ustedes aquí tienen fe. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque, ¿saben? Hoy vinieron a la iglesia. Y de alguna manera u otra ustedes tienen una fe de que hay un Dios. Porque de alguna manera correcta o incorrectamente, nuestros padres, nuestros abuelos nos llevaban a la iglesia. No quiero decir cuál nombre, pero nos llevaban a una iglesia, ¿verdad? Porque a muchos nos llevaban a una iglesia presbiteriana, a otros adventistas, a otros en el catolicismo. A muchos de nosotros nos llevaron de niños a las iglesias, ¿verdad? O nos dijeron, hay un Dios. Y les digo, de una manera correcta o incorrecta, ellos sembraron en nosotros esa fe. En esa fe que hay un Dios, ¿verdad? Porque cuando éramos niños nos llamamos a la iglesia, no quiero saber cuál iglesia. Todas las iglesias nos llevaban y decíamos, bueno, vamos a la iglesia porque ahí está Diosito, o está Dios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera sabíamos que había un Dios y ya nos habían inyectado una inyección de fe. Ahora que son adultos y que se levantaron temprano y que desde anoche, porque esto es desde anoche y desde ayer, que ustedes dijeron, voy a ir a la iglesia, ¿verdad? No fue de que a las 6 de la mañana se levantaron o 7 y voy a ir a la iglesia. No, eso no pasa. Porque a las 6 de la mañana tú estás dormido, ¿no? A las 7 también, a las 8 todavía estás bien dormido. Pero cuando tú te programas desde un día antes, yo sé que muchos de ustedes se programaron desde ayer en la tarde quizá, como eso de las 5 de la tarde, estaba ahí el diablito acá y el angelito. Voy a la iglesia, no vayas, sí, sigue a la iglesia, no vayas, te despiertas tarde, no, sí, ve, mira, necesitas aprender de la fe, no, yo no quiero saber nada de la fe. Ahí estaba. Pero como venció el angelito, ustedes vinieron. A los que les venció el diablito no vinieron. Entonces ustedes ya estaban programados desde ayer en la tarde. Sí, voy a ir a la casa de Dios. Voy a ir a la casa de Dios, exactamente. Voy a ir a saber de Dios. Voy a ir a orar a Dios. Voy a cantarle a Dios. Porque eso es todo lo que hicimos. Desde que comenzamos hasta ahorita, todo esto es para Dios. No es para nadie más. Entonces ustedes ya se programaron. Y les digo, yo hoy les aseguro que ustedes tienen fe. Ustedes tienen fe. En una cierta manera, en una cierta cantidad, porque dice la palabra de Dios que Él nos da una cierta cantidad de fe a todos. A todos. A algunos les da menos, a otros les da más. Pero ¿saben qué? Depende de cada uno aumentar su fe. Amén. ¿Sí? En este punto, ustedes tienen fe. Y ni lo sabían, ¿verdad? Yo pensé que no tenía fe, pastor. ¿Sí? Porque mucha gente así dice, es que no tengo fe, por eso no se me dan las cosas. Y de hecho el título es así, las cosas que yo quiero no vienen porque no tengo fe.
hoy vamos a salir de este lugar con mucha fe. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Declárenlo, digan, sí, yo voy a salir con mucha fe. Vamos a salir con fe porque yo le pedí al Señor, ¿se acuerdan? Si escucharon la oración que dice, Señor, que esta predicación quede en sus mentes y en sus corazones. Entonces, de aquí vamos a salir, hombres, con mucha fe. Les dije, ya, ustedes tienen fe, ¿va? Aunque yo ni sabía que tenían fe. Sí, tenías fe, porque dijiste, voy a la casa de Dios, voy a aprender, voy a estar ahí. Les digo, de alguna manera, Dios nos da una cantidad de fe. Dice Romanos 12:13, dice, Dios nos dio una medida de fe conforme Él la repartió a cada uno de nosotros. Romanos 12:13. O sea que Él nos da una medida de fe. Ya nos dio una. En este punto donde estamos hoy, ustedes tienen una medida de fe. Quiero que me hagas así con tu mano. Yo tengo así, así, así o así de fe. A ver, háganme con su mano. ¿Cuánto tienen de fe? Wow, acá dicen así. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, otros hicieron así. Y está bien. Ya, pero quedamos que sí tienen fe, ¿verdad? Quedamos que ustedes tienen fe. Porque si no tuvieran fe, no hubieran venido. Yo qué voy a... que dice que Dios, porque así gente, que dice que Dios existe, que está ahí en medio de ellos, que Él viene y que está ahí su presencia. Yo no lo creo. ¿O no es cierto así que piensan los ateos, hermano Carlitos? Así piensan los ateos. Que Dios que ni existe, que anda parando a las 7 de la mañana, si eso ni existe. No, por eso les digo, aunque ustedes no quieran, ustedes tienen cierta medida de fe. Dios ya les dio una medida de fe. ¿Quieren que crezca más esa fe? Amén. Dios se la va a dar. Aleluya. Él promete que Él te va a dar más fe. Cada vez que tú quieras, Él te va a dar más fe. En Romanos 10:17 dice, la fe, si quieres que tu fe crezca, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. O sea que tú ya hoy en la mañana cruzaste esa puerta con una cantidad de fe. A lo mejor es muy pequeña. Y recuerden que no tiene que ser tan grande. ¿Cómo tiene que ser una para que dice que puedes mover una montaña? Un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. No sé si ustedes han visto la semilla de mostaza. ¿No la han visto? Párense ahí en Vallarta. Y ahí donde están todos los chiles y las semillas, ahí la tienen. Ahí busquen mostaza. Y son unas bolitas chiquititas. Es la mostaza, una bolita chiquitita. Bien chiquita, ¿sí? Entonces por eso dice, ya le hice un comercial a Vallarta, me tienes que dar una comisión. Es que ahí es donde yo la he visto. Dice mostaza. Sí, Vallarta tiene que Desembolsaron. para nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Ojalá que nos oigan, vamos a ayudarlos a los hermanos, porque no están haciendo un comercial. Ahí es donde yo le digo. O sea que no necesitas tener esa grande fe. Dijo Jesús, aunque tuvieras la fe como un grano de mostaza, le dirías a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué pasaría? Se desarraigaría, ¿verdad? Se iría o moverías una montaña. En otro lado dice, moverías esa montaña y la pondrías, la aventarías al mar. O sea, imagínense, tenemos una cierta medida de fe. No sé cuánto sea, pero todos tenemos y la podemos hacer crecer, porque dice la fe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que tú cada que vienes a la casa de Dios, esa semillita se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Hay algunos de mis hermanos que me hicieron así, otros hicieron así, pero otros así, otros. O sea, ha ido creciendo, otros hicieron así, ha ido creciendo. ¿Saben qué? Con la palabra de Dios. Porque tú escuchas la palabra de Dios y ¿miente la palabra de Dios? No. ¿Dios miente? No, dice que no es hijo de hombre para que mienta. Si la palabra de Dios me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, es que ahí es donde estás alimentando tu fe. Amén. O sea que ojalá que tanto que nos alimentemos estemos bien gorditos, pero de fe, ¿verdad? No de otra cosa más que de fe. O sea, dice la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios. Así es que no te paraste en vano. Tu palabra, la palabra que estás escuchando, la palabra que cada servicio que tú vienes, dice que hace que tu fe crezca. Así es que no estamos perdiendo el tiempo. Hubo un hombre en la Biblia que podemos aprender mucho de ese hombre que tuvo tanta fe.
tuvo fe. Y hasta se le llama el padre de la fe. ¿Cómo se llama él? Abraham. Amén, si se lo saben. A ver cómo si saben de la palabra de Dios. O sea que cuando saben ese tipo de contestaciones es que ustedes tienen fe y tienen conocimiento de la palabra de Dios. Así es que su fe no la han echado a andar porque no han querido. Porque a lo mejor algunos tienen así de fe, pero no la han echado a andar. ¿Sí? Hoy vamos a aprender de este hombre y les digo que soy curioso, dije, wow, soy muy curioso yo. Y dije, bueno, Abraham dicen que es el padre de la fe. Pero Abraham sería un hombre que de la noche a la mañana creció y ya tenía fe. No creo, yo no creo. Porque dice que la fe va creciendo por el oír la palabra de Dios. Vamos a buscar, toda esta información está en Génesis capítulo 12. Abran su Biblia ahí en Génesis capítulo 12. Génesis 12, les dije, yo estaba pensando, bueno, ¿a quién la ponemos como ejemplo para la fe? ¿Y quién mejor que el padre de la fe? Abraham, ¿sí? Entonces, sí, soy curioso y dije, bueno, Abraham, ¿de dónde agarró la fe? ¿Por qué agarró la fe? ¿Sí? Y bueno, empezamos ahí a investigar, y llegué a algunas conclusiones aquí. Abraham creía porque también tenía, ¿saben qué? Abraham estaba como nosotros, exactamente. Tenía una cierta medida de fe, ¿verdad? Porque no nació de bebé y tenía una fe grandotota. No. Abraham creció igualmente, era humano como nosotros, pero su fe fue creciendo. Fue creciendo a medida de lo que él iba escuchando, iba sabiendo de Dios. Les puse un ejemplo. Ustedes tienen fe porque alguien los llevaba a conocer de Dios, los llevaba a la iglesia o les platicaban historias de Dios. A lo mejor no los llevaban a la iglesia, pero yo sé que alguien les platicaba historias de Dios. Entonces ustedes empezaron a creer en Dios, ¿saben? Así Abraham, por eso digo, yo soy curioso. Y Abraham, yo que estoy bien seguro, y qué bueno que en aquellos entonces no existía el trash book, ni existía la televisión, ni tantas películas, ni el Netflix, ni nada de eso existía en aquel entonces, ni el YouTube, ni nada. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que se hacía? Y yo me acuerdo todavía de esos días, cuando uno terminaba de comer, yo no sé en sus casas, pero uno terminaba de desayunar a veces, o de comer, ¿y qué pasaba en la mesa? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, yo les doy mi experiencia. Yo me acuerdo que en la mesa nos quedábamos todos, mi papá, mis hermanos grandes, mis hermanas, todos se quedaban ahí platicando. ¿Qué te pasó? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué aquello? ¿Qué? O sea, comentarios, todos comentaban. No sé si en algunas familias pasó eso. A ver, levanten su mano, ¿sí? Bueno, qué bueno. Es parte de lo que eran las familias antes, ¿sí? Hoy ya no están platicando. Hoy la familia de 3 o 4 ya todos están acá en el Facebook. Ni platican ni nada. Y hasta el sartenero se va por otro lado. ¿Saben? Ya, háblanos, Señor, sí. Y ¿saben? Quítenle los teléfonos a los niños cuando estén comiendo. Dicen que no hace ni siquiera digestión la comida cuando tú estás distraído en otra cosa. Tú, para que tu digestión sea bien, para que tu cuerpo agarre los nutrientes que tu cuerpo necesita, dice que tienes que estar concentrado comiendo en tu comida y masticando 21 veces cada bocado. ¿Cómo van a contarlo? No lo cuentan. Por eso la gente se concentraba, la gente platicaba, y era bonito o no era bonito. Háganlo todavía se puede. Quítenle los teléfonos a sus hijos. Hermano, pero tiene 6 años y se pone como un león. No, ¿qué león ni queda? Vámonos, imagínense cómo se va a poner a los 16 o 18. No. Quítenle los teléfonos, se quedan ahí y vamos a comer, vamos a desayunar o vamos a cenar. Aquí se cena, aquí se platica cómo nos fue todo. Les digo que yo recuerdo, yo era niño, nada más había televisión y hasta eso nomás nos la prendían un rato en la noche. Y se quedaban ahí todos platicando. Yo creo, imagínense en el tiempo de Abraham, que ni televisión había. ¿Qué pasaría en esas comidas, cuando estaban sentados? Platicaban de todo, les platicaban de todo. Yo creo que al padre de Abraham le platicaban por allá del abuelo Noé, tatarabuelo Noé, ¿sí?
Porque le platicaban, ¿no sabes qué? Que tu tatarabuelo Noé, él construyó el arca o sea, pasaban toda esa información de los padres a los hijos. Y luego les hablaban también de los tatarabuelos, a Adán y Eva, porque todo eso venía de generaciones. La Biblia trae toda esa historia, que se pasaban de generaciones en generaciones. ¿No han visto cuando se aburren ustedes de estar leyendo ahí Génesis, las generaciones? Fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano, y engendró. O sea, toda esa historia ya venía porque se la pasaban de generación en generación, ¿sí? Tu tío fue fulano y sultano, muchas generaciones. Yo estoy bien seguro que a Abraham le daban esa información. Le tuvieron que dar esa información. A tus tatarabuelos, Adán y Eva, ¿sabes qué? Estuvieron allá, porque es muy cercano. Abraham es muy cercano a esa gente, no es tan lejana. Adán y Eva, Dios les puso un paraíso y lo desobedecieron y lo sacaron del paraíso. Y después pasó todo el problema con tus tíos Caín y Abel, y ahí toda la historia. ¿Saben? Entonces Abraham, por medio del oír, tenía ¿qué? Una cierta fe. Tenía una cierta fe. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, o serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Esa es la pequeña historia cuando Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿A los cuántos años Dios le habla a Abraham ahí, en ese momento? ¿Cuántos años? 5. Ahí dice que versículo 4 dice: y fue Abraham como Jehová, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. ¿Sabes? Pasaron 75 años en la vida de Abraham. Abraham tenía una cierta medida de ¿qué? Medida de fe. Él desde niño le dieron todas las historias. Él empezó a creer en Dios, así como tú crees en Dios, porque yo sé que ustedes creen en Dios. Él empezó a creer en Dios, creía en Dios. Quizás su mente y su cuerpo fueron agarrando más fe. Y llegó a la edad de 75 años cuando él tenía más fe, ¿ah? Y cuando llega a esa edad de los 75 años, Dios se le aparece y le habla y le da instrucciones. Hermanos, a veces nosotros tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿sí? Conociendo la palabra de Dios, y ya queremos tener la fe de Abraham. Hasta los 75 años. No nos desesperemos, hermanos. Tienes a lo mejor 3, 5 años conociendo la palabra de Dios. A lo mejor en edad tienes 30, 40, 50 años. Y yo le decía al Señor: Señor, me hacen falta casi 20 años para tener la fe de Abraham. Yo le decía. No sé cuántos tengas tú. Pero ¿saben qué? Abraham, como les digo, esa medida de fe le llegó a los 75 años. A ti te puede llegar hoy mismo. Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Sí?
Si tú lo crees, porque te vas a tener fe. Si tú tienes fe, tú puedes tener la misma fe que Abraham tenía en ese momento. ¿Sabes? Era una fe, Abraham tenía una fe, ¿sí? Pero no era una fe todavía tan desarrollada y tan grande como después la tuvo. Cuando ya vio los milagros de Dios, Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego vio algunos milagros por ahí que nomás le dice al niño, Dios proveerá, ¿verdad? A Isaac, cuando Dios le pide a Isaac. Y le dice, vámonos allá acá al monte, porque Dios me dijo que fuéramos a ofrecer una ofrenda. Y sabes, Abraham tenía fe, pero no todavía tanta fe. Y nada más lo único que le dijo, Dios proveerá, le dijo a Isaac. ¿Y qué pasó? Dios proveyó. Ahí fue cuando Abraham empezó a decir, wow, yo ahora sí sé que es un Dios poderoso, un Dios que me ha hablado, un Dios que sabe lo que yo necesito y un Dios que sabe lo que me va a dar. ¿Saben qué les digo? Eso, hermanos, no se desesperen. A veces decimos, es que no tengo tanta fe para ver todo lo que yo necesito. Lo que yo necesito. A veces a lo mejor necesitamos salud, ¿sí? A lo mejor a veces necesitamos, no sé, economía, necesitamos nuestra familia, cosas que necesitamos, porque siempre hay cosas que estamos necesitando. A lo mejor todavía nuestra cierta medida de fe no es la que nosotros necesitamos. Pero como les digo, ¿saben qué? Por eso les decía, me fui a estudiar a Abraham y dije, bueno, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham? ¿Hasta a qué edad y cuándo comenzó a tener fe? ¿Saben qué? Él empezó a tener fe y Dios empezó a mostrarse en él. Como les digo, le tardó hasta la edad de 75 años. Puede ser que tú también, puede ser que ya tienes 15, 20 años, 30 años en el Evangelio, pero hoy puedes levantar tu fe a esa cierta medida que tú quieres que se levante. Dios te la puede dar. Porque como les digo, su fe ya tiene una cierta cantidad, ¿verdad? Ahora, depende ustedes de cuánto quiero tener de fe. Como les digo, hay gente que tiene algunos pocos años o muchos años. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Abraham cuando ya llegó a tener esa fe más plantada? Dice, y por la fe, Abraham, fíjese, ya después, cuando le cree a Dios, cuando toma su familia y se va a otras tierras que no conocía, porque así dice que era, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios le empezó a creer a Abraham. Abraham empezó a creer a Dios. Así es como nosotros tenemos que empezar a tener esa fe. Si Dios te dice, yo te voy a bendecir en tu economía, un ejemplo, ¿sabes qué? Tú créelo. Eso es la fe. Es la fe, créele a Dios. Si Él me dijo que yo voy a ser bendecido no puedo salir de mis problemas económicos, pero Él ha prometido que yo estaré en bendición económica. ¿Sabes qué? Dios lo va a hacer. Solamente tienes que creerle. Por eso decía, en esta mañana yo sé que vamos a salir de este lugar teniendo más fe de la que ya teníamos. Abraham empezó a conseguir cosas que él necesitaba. Dice, después de que ya tiene encontrarse con Dios, dice, y por la fe, dice, Abraham vio la tierra prometida que era para él y sus generaciones. O sea, Abraham hizo caso a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacerle caso a Dios, aunque veamos que todo está en nuestra contra. Era muy en contra de él salir de su lugar. Él ya estaba cómodo en su lugar, ¿eh? Él estaba en su tierra, tenía sus tierras, tenía su familia, tenía sus ganados, dice que tenía cosas. No fue fácil a veces tener esa fe de decir, Señor, si tú me estás mandando que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Dios te va a decir y te va a mostrar qué es lo que tú necesitas hacer. A veces, hermanos, queremos tener fe y ni siquiera venimos a la casa de Dios. No vamos a desarrollar fe, porque no estamos escuchando la palabra de Dios y no estamos escuchando lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, sí tenemos que poner un extra esfuerzo para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Si no, no va a crecer. Abraham hizo ese extra esfuerzo, ¿sí? Viene mi hermana Juanita, viene desde Pandel. Ella hace un extra esfuerzo para venir a la casa de Dios. Amén. Y me estaba diciendo el otro día, hermano, allí enfrente de mi casa, en otra esquina, hay una iglesia y se ve que hay mucha gente y se ve que se pone bonito. Pero ¿sabe qué? Yo mi iglesia no la dejo por nada. Y tiene que viajar desde Pandel hasta acá. ¿Y es fácil viajar desde Pandel hasta acá? No es fácil, no es fácil.
Pero, hermana Juanita, te pregunto, ¿has tenido resultados en tu vida espiritual, en tu vida familiar? Amén. Gloria a Dios. Porque ella por 6 meses, 6 años, ya casi 7 años, casi va con nosotros 6 años, casi nuestra hermana Juanita. ¿Saben qué? Ha estado constante buscando a Dios y ha visto resultados, Y también ustedes, hermanos. Ella la pongo porque es la que más lejos viene, ¿verdad? Es la que más. También nuestra hermana Sonia ahorita viene un poquito más lejos, también de acá de Valencia, también está viniendo por allá. Hay gente que hace un esfuerzo extra para eso, para venir a buscar de Dios y para crecer. Y en este día estamos hablando de la fe. Ellas están creciendo en fe. Y Dios quiere llevarte hasta ese nivel de fe tan grande que sabes que cuando tú tengas esa fe tan grande todo esté controlado en tu vida. ¿Te gustaría llegar a ese nivel? Amén. Es hermoso, es hermoso. ¿Saben qué? Yo les decía el otro día, también soy de carne. Hubo tiempos en que yo no tenía fe. Ahora mi fe he visto que ha crecido. He visto que ha crecido. Porque a base de estar en la palabra, a base de estar predicando, yo les decía, yo no sé si ustedes han crecido, hermanos, pero yo sí he crecido. Yo con todas esas predicaciones que he hecho, ¿saben qué ha pasado en mi fe? Mi fe ha crecido. Hemos tenido necesidades económicas, mi esposa y yo, porque a veces también tenemos necesidades económicas. Nada menos la otra semana tenía una necesidad también económica. Y yo, era el domingo también. Últimamente estamos invirtiendo mucho en nuestro negocio, mi esposa y yo invertimos. Nosotros tratamos de invertir lo más que podemos en nuestro negocio, porque cuando yo invierto, pues claro, me trae ganancias, ¿verdad? Así son los negocios. Y invertimos todo y nos quedamos con nuestros biles ahí un poquito atoraditos. Entonces yo estaba el domingo exactamente diciéndole al Señor, Señor, yo no sé de dónde, pero tú me vas a proveer para mañana, el lunes. Yo no sé de dónde. Eso es tener fe. Fíjense, de un día para otro. Y te lo dije, ¿verdad? Dijo mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y no tenemos dinero. Le dije, ¿sabes qué? Déjaselo Dios sabe lo que Él va a hacer. Hermanos, y cada vez, y a mí hasta me gusta poner a prueba mi fe, porque ya hace como un mes estaba en las mismas, hace 8 días estaba en las mismas, y ya estoy tan relajado que digo, espérate, para mañana tú vas a ver la bendición de Dios. Eso es tener fe. ¿Y saben qué? Para el domingo, para el lunes, nosotros estábamos cubriendo todo lo que necesitábamos. Dios abre puertas, hermanos. Por eso les digo, yo personalmente, yo he crecido en la fe. Y así quiero que ustedes en esa porción vayan creciendo cada vez más vayan creciendo. Y bueno, tu fe va a crecer tanto que al rato le vas a decir, bueno, mi marido no quiere saber de Dios, mis hijos no quieren saber de Dios. Señor, yo los pongo en tus manos, tú vas a poner el camino. No sé cómo, Señor, pero tú vas a abrir el camino. Amén. Tenemos el último testimonio de mi nieta, ¿sí? El último testimonio de mi nieta, ustedes lo saben. Me habló mi hijo y nos dijo, ¿saben qué? Vengan por favor a mi nuera, porque mi hijo ni habló, estaba destrozado mi hijo. Mi nuera, hablamos con ella y nos dice, ¿por qué no vienen? Necesitamos verlos. Cuando ella dijo eso, dije, wow, hay algo difícil. Y bueno, vamos a estar muy tempranito el martes en la mañana, vamos, porque la vamos el lunes, y vamos el lunes tempranito hasta Wiri, y llegamos ahí, y mi hijo tenía a mi nieta cargada, como un trapito, así de esos trapitos, un hilachito, mi nieta, y empieza a llorar mi hijo, y mi nuera me dice, ¿sabe qué, suegro? ¿Sabe qué, suegra? Nos sacaron del hospital, nos dijeron que nos trajéramos a la niña porque 2 meses para que ella se muera, no hay nada que hacer. ¡Wow! Eso es fuerte. ¿Cómo? Ya no hay nada. Ellos dijeron que no hay nada que hacer por ella. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso. Amén. Cuando todo el mundo dice no, Dios dice sí. Amén. Ahí voy a demostrar mi poder. Ahí voy a demostrar mi poder. Y yo me acordé para eso nos sirve la fe. Recordar todas las bendiciones, todas las promesas de Dios, para eso nos sirven. No venimos a perder el tiempo nada más, no. Es para cuando tú lo necesitas, dices, wow, aquí está esto, me agarro de aquí. Yo me agarré de ahí, mi esposa, les dijimos, no muchachos, eso dicen los doctores, pero Dios tiene otros planes. Y la última palabra. Les dijimos, ¿saben qué? Vamos a orar por ella y yo creo que Dios la puede levantar, Dios la puede sanar.
Pero necesito que ustedes crean. Y quiero que ustedes hagan una oración y un compromiso con Dios. A veces necesitamos hacer compromisos con Dios. Si no eres comprometido, las cosas no se dan. A veces se usaba mucho en la antigüedad cuando tú te quieras casar con una muchacha y era tu novia y le decías, ¿me das un beso? Y decían, no, hasta que no pongas un anillo en mi mano y no estemos casados por el civil y por la iglesia. No te puedo. Entonces, ¿qué hacías tú? ¿Hacías un qué? Un compromiso. Ese es un compromiso. Entonces, cuando hacías el compromiso en aquel entonces, todavía hay gente que hoy lo hacen al revés todo. Hoy lo hacen al revés, pero era bonito. Y ¿sabes qué? Dios no cambia. Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y ¿qué? Y por los siglos. También necesitas hacer un compromiso con Dios. Si no haces compromisos con Dios, no hay ningún compromiso. Dios dice, ¿sabes qué? No, tú nunca has hecho un compromiso conmigo, yo no tengo por qué apoyarte, yo no tengo por qué estar contigo, yo no tengo por qué contestarte si tú no has hecho un compromiso conmigo. Entonces, cuando se hace un compromiso, hermanos, es hermoso, es hermoso. Entonces, mis hijos hagan un compromiso con Dios. Yo hoy no voy a orar por su hija, ni mi esposa. Ustedes van a orar por ella. Yo creo, yo tengo fe, tengo una cierta medida de fe, pero ustedes tienen fe. Y ahorita vamos a ver cómo trabaja esto de la cierta medida de fe, ¿sí? Y dijeron, sí, hacemos una oración, hermanos. Mi hijo comenzó a hacer una oración, Señor, te dejo a mi hija en tus manos, yo te conozco, yo tengo fe que tú la puedes levantar. Señor, si tú la sanas, Padre, yo le voy a enseñar todos los días de su vida, yo le voy a enseñar tu palabra. Todos los días de tu vida yo le voy a decir que tú la sanaste. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo, Señor. Yo te voy a servir, Señor. La oración de mi hijo. Una oración que yo dije, wow, qué hermoso, que está haciendo un compromiso con Él. Y luego mi nuera, terminó mi hijo y mi nuera también hizo un compromiso. Señor, yo me comprometo a que a estos dos niños que nos has dado le vamos a enseñar de tu palabra. Pero déjanosla, Señor. Déjanosla, por favor. Queremos que crezca con nosotros. Queremos disfrutarla, Señor. Esa oración fue tan fuerte que cuando terminaron ellos de orar, hicimos una oración, mi esposa y yo, decirle, Señor, ellos han hecho un compromiso, Padre, y nosotros esperamos un milagro tuyo. Nosotros tenemos fe, mi esposa y yo tenemos fe que tú lo puedes hacer. Eso fue un martes. Un miércoles la niña ya no comía. Un miércoles la niña empezó a comer, y estar bien. Estaba cada día les hablamos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Va bien, empezó a comer, se está viendo más viva, ¿sabes? Ayer me mandaron una foto de la niña completamente sana. Amén. Los doctores se volvieron locos. La llevaron después de 2 meses y para hacer algunos estudios y dijeron, la vieron y dijo, wow, ¿qué le pasó a esta niña? Dios la sanó, le dijo mi hijo. Dios la sanó. Tú la mandaste, decían los doctores. Le decía a mi hijo, yo tenía respeto por los doctores, hoy no tengo respeto por ellos. Porque ellos no pueden hacer más de lo que no pueden. El que sí puede es Dios. Amén. Y los doctores locos, ¿qué le hicieron? Dios la sanó y se nos queda viendo como Dios la sanó. Mis hijos hablan inglés perfectamente. Dios la sanó. Ustedes decían que ella no se iba a levantar, la mandaron a que se muriera. No, necesitamos sacarle más estudios porque esto no ha pasado, nunca ha pasado aquí en este hospital, que no sé qué. A mi hija nomás hacen los estudios de rigor, toma de la presión y nada de medicina, nada de nada, porque Dios es el que la está levantando. Amén. Así es. Y ahí está la niña, le mandaron fotos ayer. La niña está correctamente, perfectamente. Eso es tener fe y hacer un compromiso. A veces nosotros necesitamos eso, hermanos, hacer un compromiso. Abraham le creyó a Dios, Abraham hizo un compromiso. Les digo, por la fe, Abraham vio la tierra prometida para sus generaciones. Por la fe, Abraham vio un milagro en el cual él y Sara, ¿de cuántos años eran él y Sara? Casi 100 años. Ya no había posibilidades de ser padre ni de ser madre, ¿sí? ¿Saben qué? Por la fe, Dios les mandó un hijo. Amén. Por la fe, al final de todos sus días, sí, dice que su descendencia tuvo grande descendencia de su hijo Isaac y de sus otros hijos. Dice, Abraham le creyó a Dios. Dice, ¿y saben cómo murió Abraham? Lleno de días en paz y con muchas bendiciones. Murió a los 175 años.
pudo disfrutar de esa fe por 100 años más. Imagínense ya con una fe tan grande y estarla disfrutando cada año que pasó sobre su vida. 100 años más disfrutó de esa fe. Terminó en grande bendición. ¿Por qué? Porque un día le creyó totalmente a Dios. Yo te digo en esta mañana, ¿tú le crees a Dios ahora? Amén. ¿Qué es la fe? Que decíamos al principio, ¿qué es la fe? ¿Creerle a quién? Creerle a Dios. Eso es la fe. Por eso me gusta sacar las cosas sencillas. Que cuando te digan, tú tienes fe, y no digas, es la convicción de las cosas que no se ven, pero no. Eso es como un rezo. Para los que están siendo santificados, esto no lo entiendes ni sabes lo que estás haciendo. Pero ahora que te digan, ¿tienes fe? ¿Y qué vas a decir? Sí, le creo a Dios. Eso es. Para que tú estés seguro. Porque cuando las cosas las haces seguro, seguras vienen. ¿Dios te va a sacar de este problema económico? Sí, yo tengo fe. Dios ha dicho que me va a levantar y Él me va a levantar. Amén. Y hasta lo cantamos. A veces se nos olvida, hermanos, se nos olvidan las promesas de Dios. Cantamos bien bonito, ¿va? ¿Cómo cantamos? Me levantará. Ay, sí, Señor, gracias, Padre. Que cuando tienes todo. Pero cuando no tienes las cosas, ahora no voy a la iglesia por esto y por lo otro y por acá y por acá. Pero es cuando más tienes que venir a la casa de Dios. Señor, ¿sabes qué? Te necesito, Señor. Estoy pasando por esta tribulación, ¿sí? Pero te necesito. Yo sé que tú me vas a... Y cuando vengas con esas tribulaciones y problemas, lo vas a cantar con más credibilidad. Él me levantará. Sí, Señor, yo lo creo, Padre. Yo creo que tú me vas a levantar, Señor. Tú, Señor, y empiezas cuando ya tienes un compromiso con Dios, tú le dices, Señor, yo hice un compromiso contigo, que te iba a servir, que te iba a buscar, que te iba a creer, Señor. Entonces le empiezas a decir, Señor, y todos cantando, Él me levantará. Y tú dices, sí, Padre, yo ya hice un compromiso contigo, que tú me ibas a levantar. No sé dónde, no sé ni cómo, ni cuándo, Señor, pero tú vas a abrir las puertas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que se acabe. Amén. Eso es lo que tú puedes decir. Recordarle las bendiciones y que tienes un compromiso con Dios. Porque cuando no tienes un compromiso, ¿cómo le puedes pedir si no tienes un compromiso? En esta mañana, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración como siempre la hacemos aquí. Pero además de decirle, Señor, dame fe, le puedes decir, Señor, voy a hacer un compromiso. Termino con esto. Mismo Cristo Jesús. Allá en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a ver cómo mismo Cristo Jesús nos enseña. Si quieren abrir su Biblia. Mismo Cristo Jesús nos enseña, si no tienes fe no sucede absolutamente nada. Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra. Le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí entre nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, ¿qué dice ahí? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. O sea que no pudo hacer muchos milagros porque no tenían no tenían fe. No tenían fe. Jesús llega a su tierra, pero ¿saben qué? Dice, no, Jesús da una enseñanza, dice, no hay profeta en su tierra. O sea, en tu tierra nunca vas a ser profeta. Jesús ya lo había dicho. Dice, y ¿saben? Dice, no pudo hacer ningún milagro porque ellos no tenían fe. Para que tus milagros se hagan, tienes que tener ¿qué? Fe. Mismo Jesús les dijo, no,
Aquí no se hicieron milagros y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos de ellos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea que si tú no tienes fe, no va a ocurrir absolutamente nada, ¿verdad? Tenemos que tener fe. Termino, hermanos, como les digo. Vamos a pedirle hoy en la mañana, a decirle al Señor: Señor, auméntame mi fe. ¿Están dispuestos a decirle eso al Señor? Amén. Señor, quiero hacer un compromiso contigo, Señor, pero quiero que me aumentes la fe. Y vamos a decirle, así como le creyó Abraham, decirle: Señor, ¿sabes qué? Auméntame la fe, quiero tener esa fe que Abraham empezó a tener. Así como Abraham fue bendecido por la fe que tenía, así tú puedes empezar a tener todas las bendiciones que tú necesitas. ¿Saben? Le dijeron los apóstoles a Jesús en Lucas 17:5: Señor, aumentanos la fe. También los apóstoles tuvieron que decirlo. Pues te digo, en esta mañana le podemos decir al Señor: Señor, ¿sabes? Necesito que me aumentes mi fe. Los apóstoles, mismos apóstoles, estaban y andaban con Jesús. Tuvieron que decirle eso: Señor Jesús, aumentanos la fe. En esta mañana, ¿quiere decirle al Señor eso al Señor? Señor, auméntame la fe.